¿Qué tal, alumnos de la Institución Educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo del parte de su profesor Padilla. Con el lema Hoy me quedé en casa vamos a desarrollar el tema de derechos de sucesiones en el curso de Educación Cívica. Definición. Regula el destino de los bienes de una persona desde el momento de su muerte a sus sucesores. Se encuentra regulado en el libro cuarto de los Códigos Civiles. La sucesión, este término indica transmisión de un patrimonio que está conformado por bienes, derechos y obligaciones de carácter pecuniario y pertenecientes a una persona. Los elementos de la sucesión son el causante, los sucesores, el albacea, el testamento y la herencia. El causante es quien la causa u origina. Es la persona física que muere o quien le han declarado jurídicamente su muerte presunta. Es el titular del patrimonio, que es materia de transmisión sucesora. Los sucesores son las personas con derecho a recibir la herencia. Pueden ser herederos. Son aquellos que heredan en virtud de parentesco consanguíneo o civil o vínculo matrimonial. Tal es así que los herederos pueden ser de primer orden, los hijos y demás descendientes. De segundo orden, los padres y demás ascendientes. En tercer orden está el cónyuge. Concurre a la herencia con las personas del primer orden o también del segundo orden, de las dos primeras órdenes. El cuarto orden, los parientes de segundo grado consanguíneo. El quinto orden están los parientes de tercer grado consanguíneo, que serían los sobrinos. Vale la aclaración que los parientes de segundo grado consanguíneo serían los hermanos del difunto. El sexto orden están los parientes de cuarto orden consanguíneo. Ya los sobrinos, ¿no? En el tercer grado vienen los sobrinos nietos. Importante, se requiere mayoría de edad o mayores de 16 años que hayan contraído matrimonio para otorgar testamento. Esto implica de que solamente pueden otorgar un testamento, ¿no? o ser los causantes del testamento aquellos menores de edad, ¿no? que hayan contraído matrimonio, ¿ya? O también a los 16 años, ¿ya? Es la única manera. El albacea es la persona natural o jurídica que es nombrado por el causante o testador para que cumpla o ejecuta las disposiciones del testamento. Su cargo puede ser remunerado o no, pero tienen que escoger bien quién va a ser el albacea, quién va a administrar este testamento. El testamento es el documento que contiene una declaración de última voluntad que el causante efectúa por disponer de su patrimonio después de su muerte. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte del causante, extendiéndose por ellas el activo y pasivo de cual es el titular, la persona al momento de su fallecimiento. Se divide en herencia legítima, que es parte de la herencia del que no puede disponer libremente el testador, cuando tiene herederos forzosos como descendientes, que son los hijos, ascendientes, que son los padres, y la cónyuge, que es una esposa. Esa parte es indispensable, es una herencia legítima. Sin embargo, hay otra porción disponible. Cuando el testador o el fallecido quiere entregar una parte de la herencia a un sobrino o a una nieta o a un amigo,
puede hacer parte, ¿no?, de esta porción disponible. Es aquella parte de la herencia en la cual el testador puede disponer libremente entre las personas que considere convenientes, sean parientes o no sean parientes, ¿ya? El causante que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge puede disponer libremente hasta 1/3 de sus bienes, mas no el resto. El que solo tiene padres o ascendientes puede disponer libremente hasta la mitad de sus bienes en esta porción disponible, ¿ya? Y que no tiene cónyuge, ¿no?, ni parientes ubicados anteriormente, puede disponer de la totalidad de sus bienes, es que no tiene ascendientes ni cónyuge también. Clases de sucesión. Hay una sucesión testamentaria o voluntaria. Es la que se realiza por voluntad expresa del causante mediante un testamento o documento. En cambio, hay otra sucesión intestada o legal, cuando el testador o el fallecido no ha dejado un documento. Es establecida por ley cuando el causante no ha dejado expresa su voluntad mediante un testamento, o de haberlo hecho ha sido declarado como nulo debido a algunas condiciones que no le permiten, como a un analfabeto o a un ciego sordo, ¿no?, que solamente la única manera de manejar un testamento de una persona que no puede disponer de su visión o de su boca, o tampoco puede disponer por su analfabetismo, tiene que hacerla mediante un juez, la única manera. En caso de que la ley señale las personas llamadas a sucederle por relaciones de parentesco consanguíneo, de matrimonio o de adopción. ¿Cuáles son los causales de la desheredación? ¿Cuándo no te van a dar herencia? Es importante saber eso. Para los descendientes, o sea, para los hijos, aquellos hijos de haber maltratado en obra o injuriado grave y reiteradamente a los ascendientes o a su cónyuge, esto implica de que en realidad no tienen derecho a la herencia. Aquellos que maltratan a los padres y todavía exigen, que los gritan a los padres, los maltratan psicológicamente y exigen una herencia. La negación injustificada de alimentos y de abandono al descendiente o al ascendiente que se encontraba enfermo o de gravedad o imposibilitado de haberse por sí mismo. La privación injustificada de la libertad, llevar una vida deshonrosa o inmoral. Todas estas actitudes que encuentra pueden ser causantes para que no reciba una herencia un descendiente, o sea, los hijos, las cónyuges, ¿ya? Las cónyuges, ¿no? Para los ascendientes, o sea, los padres del fallecido tampoco van a poder recibir herencia si le han negado injustificadamente alimentos a su descendiente, ¿no? Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierda la patria potestad, o haber sido privado de ellos, ¿no?, como la alimentación, la educación, el abandono del que ha fallecido, ¿no?, por parte de los ascendientes, o sea, por parte de los padres no pueden reclamar ningún tipo de herencia. Para la cónyuge no puede recibir herencia, o no va a recibir herencia, si es que se le prueba el adulterio, el maltrato físico, atentado contra la vida, la injuria grave o el abandono injustificado, o la conducta deshonrosa ante su cónyuge o ante el testador o el que ha fallecido, ¿no?